Hola a todos, en este video tutorial les voy a enseñar cómo tejer a crochet esta hermosa imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Está completamente tejida a crochet y para hacerlo utilicé una sola hebra de un hilo que es más fino aún que el hilo de coser. Para poder lograr así un tamaño bastante pequeño y una textura que es igual a un encaje. Los materiales que vamos a utilizar para hacerlo son hilo de bordar a máquina. Como dijimos antes, este hilo es más fino aún que el hilo de coser y la numeración de estos hilos, como podemos ver acá abajo en la etiqueta, es de 122. Vienen en estos pequeños carretelitos de 4000 metros. Con uno solo de estos nos alcanza y nos sobra para realizar este trabajo. También vamos a utilizar un ganchillo extra fino de 0.35 milímetros y hago hincapié en que el ganchillo debe ser extra fino porque yo tengo este otro ganchillo que también es de 0.35 milímetros común y es levemente más grueso que el de 0.35 milímetros extra fino que vamos a utilizar para realizar este trabajo. Y antes de comenzar este trabajo quiero recordarles que ustedes pueden pausar, adelantar o subirle la velocidad al video cuantas veces quieran para poder trabajar a su propio ritmo. Y ahora sí, comenzamos con el tutorial. Bueno, vamos a comenzar este trabajo y para ello vamos a comenzar haciendo 492 cadenas de inicio. Una vez que tenemos listas estas 492 cadenitas, podemos comenzar con la fila número 1. Así que tenemos que comenzar esta fila número 1 haciendo 10 cuadritos cerrados, que es igual a 31 puntos altos. Así que para hacer el primer punto alto vamos a hacer 3 cadenitas más de subida, que contarán ya como el primer punto alto de esta fila número 1. Ahora tomamos una lazada y aquí abajo en la cadenita número 492 vamos a meter la aguja y hacer ahí un punto alto. Aquí está, con eso ya tenemos 2 puntos altos. Ahora tomamos una lazada y en la cadenita que sigue hacemos otro punto alto. Así vamos a seguir haciendo puntos altos hasta tener en total los 31 puntos altos que tenemos que hacer, contando también como punto alto las 3 cadenitas que hicimos de subida. Y bueno, listo, acá tengo los 10 cuadritos cerrados que es igual a 31 puntos altos. También contamos como punto alto las 3 cadenitas que hicimos de subida. Y ahora tenemos que hacer 6 cuadritos abiertos. Hacer un cuadrito abierto es muy sencillo. Tenemos que hacer 2 cadenas de separación, tomamos una lazada. Ahora aquí abajo, sin contar en la cadenita en la que estamos, sino desde al lado, vamos a dejar sin tejer 2 espacios, en este caso 2 cadenitas, y en la que le sigue vamos a meter la aguja y hacer ahí un punto alto. Y así de sencillo se formó nuestro primer cuadrito abierto. Repetimos, hacemos 2 cadenas de separación, tomamos una lazada, aquí abajo sin contar el punto en el que estamos sino desde al lado vamos a dejar sin tejer 2 cadenitas y en la tercera metemos la aguja y hacemos ahí un punto alto. Y con eso se forma nuestro segundo cuadrito abierto. Así vamos a seguir haciendo cuadritos abiertos hasta tener en total los 6 cuadritos que teníamos que hacer. Y listo, aquí tenemos los 6 cuadritos abiertos. Ahora tenemos que hacer 2 cuadritos cerrados que es igual a 7 puntos altos. Con este que tenemos acá ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 6 puntos altos más, 1 en cada cadenita siguiente. Y listo, aquí tenemos los 2 cuadritos cerrados que es igual a 7 puntos altos. Y ahora tenemos que hacer 5 cuadritos abiertos. Recuerden que para hacer un cuadrito abierto hacemos 2 cadenas de separación, tomamos una lazada, aquí abajo sin contar el punto en el que estamos, sino desde al lado nos saltamos 2 espacios y en el tercero metemos la aguja y hacemos ahí un punto alto. Y ahí se nos forma el primer cuadrito abierto.
Así vamos a seguir haciendo cuadritos abiertos hasta tener en total los 5 que tenemos que hacer. Y listo, acá tenemos los 5 cuadritos abiertos. Ahora vamos a hacer 2 cuadritos cerrados, que es igual a 7 puntos altos. Con este ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 6 puntos altos más, 1 en cada cadenita siguiente. Y listo, acá tenemos los 2 cuadritos cerrados. Ahora vamos a hacer 6 cuadritos abiertos. Listo, aquí están. Y ahora vamos a hacer 20 cuadritos cerrados, que es igual a 61 puntos altos. Con este tenemos 1, así que tenemos que hacer 60 puntos altos más, 1 sobre cada cadenita siguiente. Y bueno, listo, acá tengo terminado los 20 cuadritos cerrados, que es igual a 61 puntos altos. Y ahora tenemos que hacer 6 cuadritos abiertos. Listo, acá están los 6 cuadritos abiertos. Y ahora vamos a hacer 2 cuadritos cerrados, que es igual a 7 puntos altos, y 5 cuadritos abiertos. Y listo, acá tenemos 2 cuadritos cerrados y los 5 cuadritos abiertos. Y ahora tenemos que hacer 2 cuadritos cerrados y 6 cuadritos abiertos. Y bueno, aquí están los 2 cuadritos cerrados y los 6 cuadritos abiertos. Y ahora vamos a hacer 20 cuadritos cerrados, que es igual a 61 puntos altos. Con este tenemos 1, así que tenemos que hacer 60 puntos altos más, 1 sobre cada cadenita siguiente. Listo, acá están los 20 cuadritos cerrados, que es igual a 61 puntos altos. Y ahora vamos a hacer 6 cuadritos abiertos y 2 cuadritos cerrados. Acá están los 6 cuadritos abiertos y 2 cuadritos cerrados. Y ahora tenemos que hacer 5 cuadritos abiertos y 2 cuadritos cerrados. Y aquí están listos los 5 cuadritos abiertos y 2 cuadritos cerrados. Ahora hacemos 6 cuadritos abiertos. Listo, acá los tenemos a los 6 cuadritos abiertos. Y ahora tenemos que hacer otra vez 20 cuadritos cerrados, que es igual a 61 puntos altos. Recuerden que con este tenemos 1, así que tenemos que hacer 60 puntos altos más, 1 sobre cada cadenita siguiente. Acá los tengo, ya terminé los 20 cuadritos cerrados, que es igual a 61 puntos altos. Y ahora tenemos que hacer 6 cuadritos abiertos y 2 cuadritos cerrados, que es igual a 7 puntos altos. Listo, acá los tenemos a los 6 cuadritos abiertos y 2 cuadritos cerrados. Y ahora vamos a hacer 5 cuadritos abiertos y 2 cuadritos cerrados. Y listo, acá están los 5 cuadritos abiertos y 2 cuadritos cerrados. Ahora vamos a hacer 6 cuadritos abiertos. Y listo, acá tenemos los 6 cuadritos abiertos. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo 10 cuadritos cerrados, que es igual a 31 puntos altos. Con este que tenemos acá tenemos 1, así que tenemos que hacer 30 puntos altos más, 1 sobre cada cadenita siguiente. Bueno, listo, acá tengo los 10 cuadritos cerrados, que es igual a 31 puntos altos, y con eso llegamos al final de la fila número 1.
Así que ahora vamos a comenzar a tejer la fila número 2 y para ello vamos a girar nuestro tejido de esta forma siempre que vayamos a comenzar una nueva fila. Y una vez que lo tenemos así, vamos a comenzar a hacer el primer punto alto de la nueva fila haciendo 3 cadenitas de subida. 1, 2 y 3. Estas 3 cadenitas que acabamos de hacer contarán ya como el primer punto alto, en este caso, de la fila número 2. Y vamos a comenzar esta fila haciendo 4 cuadritos cerrados, que es igual a 13 puntos altos. Con este ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 12 puntos altos más, uno sobre cada punto alto siguiente de la fila anterior. Listo, acá tenemos los 4 cuadritos cerrados, que es igual a 13 puntos altos, contando también las 3 cadenitas de subida. Y ahora tenemos que hacer 5 cuadritos abiertos. Para ello hacemos 2 cadenas de separación, tomamos una lazada, aquí abajo sin contar el punto en el que estamos, sino desde al lado nos saltamos 2 espacios, en este caso estos 2 puntos altos de la fila anterior, y en el tercero metemos la aguja y hacemos ahí un punto alto. De esta forma vamos a continuar haciendo los cuadritos abiertos hasta tener en total los 5 que tenemos que hacer. Bueno, listo, acá están los 5 cuadritos abiertos. Y ahora tenemos que hacer 2 cuadritos cerrados, que es igual a 7 puntos altos. Con este ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 6 puntos altos más. 1 sobre cada punto de la fila anterior. Ahora aquí abajo nos encontramos con 2 cadenitas y sobre estas 2 cadenitas siempre vamos a hacer solamente 2 puntos altos. 1 y 2. Y ahora un punto alto sobre este último punto alto y con este completaríamos los 7 puntos altos que forman nuestros 2 cuadritos cerrados. Aquí están. Bueno, ahora que ya sabemos tejer cuadritos abiertos y cerrados, vamos a seguir tejiendo esta fila número 2 hasta llegar al final, pero para hacer esto nos vamos a guiar con patrones escritos, para así cada uno poder trabajar a su propio ritmo. Bueno, esto que tenemos aquí es el patrón escrito completo de la fila número 2. Estos patrones escritos se leen siempre de izquierda a derecha. Como podemos ver en esta parte tenemos números y también tenemos letras. Los números junto a las letras nos indican qué cantidad de cuadritos tenemos que hacer y las letras nos indican si son cuadritos cerrados o cuadritos abiertos. Las dos letras C junto a los números significan cuadrito cerrado y la letra C y la letra A significa cuadrito abierto. En esta fila número 2, el patrón escrito nos dijo que tenemos que comenzar esta fila haciendo 4 CC, eso quiere decir 4 cuadritos cerrados. Después nos dijo 5 CA, eso quiere decir 5 cuadritos abiertos. Después nos dijo 2 CC, eso quiere decir 2 cuadritos cerrados. Nosotros ya tenemos hecha toda esta parte, así que ahora tenemos que seguir haciendo 6 CA, que serían 6 cuadritos abiertos. Después 1 CC, que sería un cuadrito cerrado. Un cuadrito cerrado es igual a 4 puntos altos. Después hacemos 5 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 6 cuadritos abiertos, etcétera, etcétera. Cuando ustedes se pregunten qué cantidad de puntos altos hacer en una determinada cantidad de cuadritos cerrados, lo que siempre deben recordar es que cada cuadrito cerrado es múltiplo de 3 más 1. Así que, para saber qué cantidad de puntos altos tienen que hacer,
lo que tienen que hacer ustedes es multiplicar la cantidad de cuadritos cerrados que le muestre en el patrón escrito por 3 y a ese resultado le suman 1 y ahí les dará el resultado de cuántos puntos altos tienen que hacer en total. Por ejemplo, el patrón escrito en esta parte les muestra que tienen que hacer 22 CC, es decir, 22 cuadritos cerrados. Para saber cuántos puntos altos son 22 cuadritos cerrados, lo que tienen que hacer es multiplicar 22 por 3 y al resultado que nos da, que es 66, le van a sumar 1 y serían 67. Así que eso nos quiere decir que 22 cuadritos cerrados es igual a 67 puntos altos en total. Y con esa sencilla cuenta pueden saber cuántos puntos altos hacer en una determinada cantidad de cuadritos cerrados. Así que, resumiendo es, cuando ustedes quieran saber qué cantidad de puntos altos equivale una cierta cantidad de cuadritos cerrados, van a multiplicar la cantidad de cuadritos que quieren saber por 3 y el resultado que les dé le suman 1 y ahí ya sabrán qué cantidad de puntos altos hacer. Y bueno, básicamente eso sería todo. Así van a continuar tejiendo como lo muestra el patrón escrito hasta llegar al final. Y recuerden que cuando llegan al final de la fila tienen que girar su tejido para poder así comenzar con la nueva fila. Una vez que hagan esto, recuerden que tienen que levantar siempre al comenzar la nueva fila las 3 cadenitas de subida que les contará ya como el primer punto alto de la nueva fila. Este es el patrón escrito completo de la fila número 3 y como ya sabemos leer estos patrones, trabajaremos de ahora en más con los patrones escritos. Este es el patrón escrito completo de la fila número 5 y como pudieron ver, esta es una fila con disminución tanto al inicio como al final de la fila. También en esta fila podemos ver que tenemos nuevas puntadas decorativas, una a la que vamos a llamar unión y a la otra a la que llamaremos puente. Pero antes de comenzar con las puntadas decorativas, les explicaré cómo hacer las disminuciones al comienzo y al final de la fila. Tal como lo muestra aquí el patrón escrito, para hacer la disminución al comienzo de la fila, nos vamos con punto deslizado hasta el cuarto punto alto. Así que lo hacemos. Así que vamos a ir haciendo puntos deslizados hasta llegar al cuarto punto alto de la fila anterior. Uno, 2, 3 puntos deslizados y 4 puntos deslizados. Ahí llegamos al cuarto punto alto de la fila anterior y ahora vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila número 5. 1, 2 y 3. Y con eso ya tenemos listo el primer punto alto de esta fila número 5. Ahora vamos a ver en el patrón escrito cómo seguimos. Bueno, después de haber hecho esta disminución del comienzo, el patrón escrito nos muestra que tenemos que seguir haciendo 4 cuadritos cerrados, 8 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, etcétera, etcétera. Así vamos a seguir tejiendo como lo muestra el patrón escrito. Y cuando lleguemos a esta parte del patrón escrito podemos ver que nos vamos a encontrar con una de las nuevas puntadas que vamos a hacer. Esta puntada se llama unión. Nos dice el patrón escrito que tenemos que hacer una U, o sea, una unión. Ahora les voy a explicar en video cómo es que vamos a realizar esa puntada llamada unión. Bueno, después de haber hecho estos últimos 2 cuadritos cerrados, nos toca hacer ahora la puntada decorativa llamada unión. Hacerla es muy sencillo, tenemos que hacer 3 cadenas de separación, 1, 2, 3. Ahora aquí abajo, sin contar el punto en el que estamos, sino desde al lado,
nos vamos a saltar dos espacios, en este caso 2 puntos altos de la fila anterior, y en el tercero vamos a meter la aguja y hacer ahí un punto bajo. Ahora otra vez hacemos 3 cadenitas de subida, 1, 2 y 3. Ahora tomamos una lazada, aquí abajo sin contar el punto en el que estamos, sino desde al lado, dejamos sin tejer 2 espacios, en este caso 2 puntos altos de la fila anterior, y en el tercero metemos la aguja y hacemos ahí un punto alto. Y así de sencillo es como se formó nuestra puntada a la que vamos a llamar unión. Después de haber hecho la puntada unión, ya tenemos hecha toda esta parte. Vamos a seguir tejiendo como lo muestra el patrón escrito. Hacemos un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos, otra vez 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, y ahora tenemos la nueva puntada a la que vamos a llamar puente, que aquí en el patrón escrito figura como 1P, o sea que tenemos que hacer un puente. Ahora les muestro en video cómo es que se hace un puente. Y bueno, ahora para hacer un puente hacemos 5 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos una lazada y ahora acá abajo, sin contar el punto en el que estamos, sino desde al lado, vamos a dejar sin tejer 5 puntos altos de la fila anterior, y en el sexto vamos a meter la aguja justo ahí y hacer un punto alto. Y así de sencillo se formó nuestra puntada llamada puente. Ahora vamos a seguir tejiendo esta fila número 5 tal como lo muestra el patrón escrito. Y bueno, después de haber hecho esta puntada decorativa llamada puente que tenemos aquí, vamos a seguir tejiendo tal como lo muestra el patrón escrito. Seguimos con 2 cuadritos cerrados, 5 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos, etcétera, etcétera. Y ahora que ya saben cómo tejer la puntada llamada unión y la puntada llamada puente, van a poder seguir tejiendo este patrón gráfico hasta llegar al final, donde van a terminar haciendo 4 cuadritos cerrados. Y tal como lo muestra aquí abajo, al final de esta fila quedarán sin tejer 3 puntos altos de la fila anterior. Y así de sencillo es como se forma una disminución al final de una fila. Y listo, una vez que tengan todo esto completamente terminado, ya tendrán completa la fila número 5. Bueno, acá llegué al final de la fila número 5. Como podemos ver, terminé haciendo los 4 cuadritos cerrados y aquí nos quedaron estos 3 puntos altos de la fila anterior sin tejer, y con esto se formó la disminución al final de la fila. Y ahora para tejer la fila número 6 vamos a girar el tejido de esta forma para poder comenzar con esta nueva fila, que al igual que la fila número 5 también comienza con una disminución en la que tenemos que irnos con puntos deslizados hasta el cuarto punto alto. Bueno, listo, acá estoy sobre el cuarto punto alto de la fila anterior y ahora voy a levantar 3 cadenitas de subida. Y estas 3 cadenitas contarán ya como el primer punto alto de esta fila número 6. Ahora vamos a seguir como lo muestra el patrón escrito. Ahora que ya hicimos la disminución que nos muestra el patrón escrito aquí, tenemos que continuar haciendo 5 cuadritos cerrados, 7 cuadritos abiertos, 12 cuadritos cerrados, que es igual a 37 puntos altos, después 5 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, y ahora podemos ver que el patrón gráfico nos muestra esto. Dice 1 U barra P. Esto quiere decir que tenemos que hacer una vez una
unión y después un puente. Vamos a verlo en video para poder entenderlo mejor. Así que vamos a hacer esto que se nos muestra en el patrón escrito. Recuerden que primero hacemos la puntada a la que llamamos unión, que nosotros ya sabemos cómo se hace. Aquí está. Y ahora hacemos la puntada a la que llamamos puente. Hacemos como siempre las 5 cadenas de separación. Tomamos una lazada. Ahora aquí abajo nos saltamos 5 espacios. En este caso nos saltaríamos toda esta unión que tenemos hecha de la fila anterior. Y sobre este punto alto que tenemos aquí metemos la aguja y hacemos un punto alto. Y listo, con esto se forma una unión y un puente. Esto es lo que tenemos que hacer cuando en el patrón escrito nos figura esto de aquí. Y ahora vamos a seguir tejiendo como lo muestra el patrón escrito. Nosotros ya hicimos toda esta parte, así que ahora seguimos con un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado y ahora nos figura esto de aquí, que quiere decir que tenemos que hacer primero un puente y después una unión. Ya sabemos cómo se hace y es muy sencillo hacerlo. Así que después seguimos con un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, etcétera, etcétera, hasta llegar al final. Recuerden que al final de esta fila quedarán sin tejer 3 puntos altos de la fila anterior, porque esta fila número 6 es una fila con disminución tanto al comienzo como al final de la fila. Y una vez que hayan terminado todo esto ya tendrán completa la fila número 6. Bueno, ahora vamos a hacer la fila número 7. Como podrán ver, esta también es una fila con disminución tanto al inicio como al final de la fila, pero esta es una disminución un poquito más grande, porque tal como lo dice aquí el patrón escrito, para hacerla nos vamos con puntos deslizados hasta quedarnos justo sobre el 7º punto alto. Y una vez allí vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila número 7. Y después vamos a seguir tejiendo normalmente como lo muestra el patrón escrito. Hacemos 5 cuadritos cerrados, 5 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, etcétera, etcétera, hasta que lleguemos aquí. Como pueden ver, el patrón gráfico en esta parte nos indica que tenemos que hacer 5U/P. Esto quiere decir que tenemos que repetir 5 veces la secuencia de primero una unión y después un puente. Vamos a hacer primero una unión y después un puente hasta tener repetido eso mismo 5 veces. Una vez que los tengamos listos, continuamos con 2 cuadritos cerrados, después 17 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto y ahora el patrón gráfico nos muestra aquí que tenemos que hacer 4P/U. Esto quiere decir que tenemos que hacer 4 veces la secuencia de primero un puente y después una unión. Eso mismo lo vamos a repetir hasta tenerlo en total hecho 4 veces. Después el patrón escrito nos muestra que tenemos que hacer 1P. Eso quiere decir que tenemos que hacer un puente. Y así vamos a seguir tejiendo esta fila número 7 hasta llegar al final. Al final de esta fila nos quedarán sin tejer 6 puntos altos de la fila anterior, porque recuerden que esta es una fila con disminución. Bueno, llegamos a la fila número 8 y como podrán ver, esta es una fila con aumentos. Eso quiere decir que vamos a hacer aumentos tanto al inicio como al final de la fila. Y tal como lo indica el patrón escrito aquí, tenemos que comenzar esta fila número 8 haciendo 15 cuadritos cerrados, de los cuales los primeros 3 cuadritos los haremos al aire. Ahora les voy a explicar cómo es que vamos a hacer esos 3 cuadritos al aire al inicio de una fila. Bueno, para hacer esos 3 cuadritos al aire al inicio de una fila,
tenemos que comenzar esta fila número 8 haciendo 8 cadenitas. Y ahora que tenemos listas estas 8 cadenitas, vamos a hacer 3 cadenitas más de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila número 8. Recuerden que el patrón escrito nos decía que teníamos que hacer en total 15 cuadritos cerrados. 15 cuadritos cerrados es igual a 46 puntos altos. Con estas 3 cadenitas ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 45 puntos altos más. Acá abajo, sobre esta cadenita número 8, vamos a meter la aguja y hacer ahí un punto alto. En la cadenita que sigue, otro punto alto. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo un punto alto sobre cada cadenita. Ahora acá abajo, sobre este primer punto alto de la fila anterior, metemos la aguja y hacemos ahí un punto alto. Con esto que tenemos hecho hasta acá, ya tenemos hecho el aumento, que serían los 3 cuadritos al aire que nos indicaba el patrón escrito. Pero recuerden que tenemos que hacer 15 cuadritos cerrados, que es igual a 46 puntos altos. Así que vamos a seguir haciendo puntos altos hasta tener en total los 46 que necesitamos, contando también como punto alto estas 3 cadenitas que hicimos de subida. Y bueno, listo, acá tenemos terminado los 15 cuadritos cerrados, de los cuales los primeros 3 los hicimos al aire. Ahora vamos a ver en el patrón escrito cómo seguimos. Bueno, después de haber hecho todo esto, que sería el aumento al principio de la fila, ahora tenemos que seguir haciendo lo que nos muestra el patrón escrito aquí. Hacemos 10 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados, etcétera, etcétera. Hasta que lleguemos casi al final del tejido, donde tenemos que hacer estos 10 cuadritos abiertos. Y tal como lo indica el patrón escrito aquí abajo, vamos a terminar esta fila haciendo 15 cuadritos cerrados, de los cuales los últimos 3 van a estar al aire. Así que ahora les voy a mostrar en video cómo es que vamos a hacer esos 15 cuadritos cerrados con los 3 cuadritos cerrados al aire al final de la fila. Bueno, acá yo ya fui tejiendo parte de estos 15 cuadritos cerrados que tenemos que hacer y llegué al final de la fila. Tejí en total estos 37 puntos altos y vamos a hacer los 9 puntos altos que nos faltan al aire. Para hacer un punto alto al aire, lo que tenemos que hacer es tomar 2 lazadas. Ahora acá abajo, donde metimos el último punto alto que acabamos de hacer, vamos a volver a meter la aguja ahí. Vamos a sacar el hilo y vamos a ir cerrando de a 2 hebras. 2, 2 y 2. Con eso ya se formó nuestro primer punto alto al aire. Así que lo repetimos, tomamos 2 lazadas y ahora acá abajo, en la primera sacada de 2 de este último punto que acabamos de hacer, vamos a meter la aguja ahí, vamos a sacar el hilo y vamos a ir cerrando de a 2 hebras. 2, 2 y 2. Y con esto ya se formó nuestro segundo punto alto al aire. Repetimos otra vez, tomamos 2 lazadas. Ahora acá abajo, en esta primera sacada de 2 de este último punto que acabamos de hacer, vamos a meter la aguja, sacamos el hilo y ahora vamos a cerrar el punto de a 2 hebras. 2, 2 y 2. Y con esto ya se forma el tercer punto alto al aire. Recuerden que en total tenemos que tejer 9 puntos altos al aire. Acá ya tenemos 3, así que tenemos que hacer 6 puntos altos más al aire para completar los 9 que tenemos que hacer. Y cuando los tengamos listos ya tenemos completos estos 15 cuadritos cerrados, de los cuales a los últimos 3 los hicimos al aire. Y bueno, así de sencillo es como se hace un aumento de 3 cuadritos al final de una fila. Y ahora, para comenzar la nueva fila, vamos a girar nuestro trabajo de esta forma para poder comenzar a tejer. Vamos a comenzar con la fila número 9, que también es una fila con aumentos, y tal como lo dice aquí, tenemos que hacer 16 cuadritos cerrados en total, de los cuales al primero lo haremos al aire.
Bueno, para hacer un cuadrito al aire al inicio de una fila tenemos que comenzar haciendo 2 cadenitas y ahora vamos a hacer 3 cadenitas más de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila número 9. El patrón escrito nos decía que tenemos que hacer 16 cuadritos cerrados. 16 cuadritos cerrados es igual a 49 puntos altos. Con estas 3 cadenitas que hicimos ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 48 puntos altos más, 1 sobre cada punto siguiente. Así que ahora acá abajo sobre esta segunda cadenita de las primeras 2 que hicimos, metemos la aguja y hacemos ahí un punto alto, en la que sigue otro punto alto. Ahora sobre este primer punto alto de la fila anterior hacemos otro punto alto y así vamos a seguir haciendo puntos altos hasta tener en total los 49 que tenemos que hacer para formar los 16 cuadritos cerrados que nos indicó el patrón escrito. Y listo, aquí están. Ahora el patrón escrito nos dice que tenemos que seguir con 2 cuadritos abiertos, 8 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, etcétera, etcétera, hasta que lleguemos aquí donde hacemos estos 2 cuadritos abiertos. Y después, para terminar esta fila, tenemos que hacer 16 cuadritos cerrados, de los cuales al último lo vamos a hacer al aire. Recuerden que 16 cuadritos cerrados es igual a 49 puntos altos y aquí solamente tenemos espacio para hacer 46 puntos altos. Así que los hacemos. Una vez que tenemos listos estos 46 puntos altos, tenemos que hacer 3 puntos altos más al aire. Y lo vamos a hacer exactamente de la misma forma que hicimos en la fila anterior. Tomamos 2 lazadas, ahora acá abajo donde metimos este último punto, volvemos a meter la aguja ahí, sacamos el hilo y cerramos de a 2 hebras. Y esto mismo lo vamos a repetir 2 veces más para formar así el cuadrito cerrado al aire al final de la fila. Acá tenemos el segundo punto alto al aire y lo repetimos una última vez. Y listo, con esto tenemos terminado los 3 puntos altos al aire que forman el cuadrito cerrado al aire al final de la fila y completamos los 16 cuadritos cerrados finales que son en total 49 puntos altos. Y listo, con eso tenemos completamente terminada esta fila número 9. Ahora vamos a girar el tejido para comenzar con la fila número 10. Bueno, este es el patrón escrito de la fila número 10. Como podemos ver, tenemos que comenzar haciendo 4 cuadritos cerrados en total, de los cuales al primero lo haremos al aire. Ustedes ya saben cómo se hace un cuadrito cerrado al aire al inicio de una fila porque lo acabamos de hacer en la fila anterior. Así que una vez que tengan hecho los 4 cuadritos cerrados, de los cuales al primero lo hicieron al aire, van a seguir con 10 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados, etcétera, etcétera, hasta llegar al final, donde van a terminar haciendo 4 cuadritos cerrados, de los cuales al último lo van a hacer al aire. Y también saben cómo hacer ese aumento de un cuadrito al aire porque también lo hicimos en la fila anterior. Y una vez que tengan todo completo ya tendrán lista la fila número 10. Así está quedando nuestro trabajo con 10 filas totalmente terminadas. Esta es la fila número 11 y como pueden ver no tenemos que hacer ni aumentos ni disminuciones. Esta fila se teje de punta a punta.
Así está quedando nuestro trabajo con 25 filas totalmente terminadas. Podemos ver cómo nos queda un trabajo súper fino y delicado al estar tejido con este hilo tan pero tan delgadito. Este es el patrón escrito de la fila número 41 y como podemos ver, esta es una fila con aumentos. Vamos a comenzar esta fila número 41 y para ello tenemos que hacer 8 cuadritos cerrados en total, de los cuales los primeros 2 cuadritos los haremos al aire. Y para hacer estos 2 cuadritos al aire al inicio de una fila, vamos a hacer 5 cadenitas. Ahora vamos a levantar 3 cadenitas más de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila número 41. Y recuerden que teníamos que hacer 8 cuadritos cerrados, que es igual a 25 puntos altos. Con estas 3 cadenitas que hicimos de subida tenemos 1, así que tenemos que hacer 24 puntos altos más. Y listo, acá tenemos hecho los 8 cuadritos cerrados en total, de los cuales a los primeros 2 cuadritos los hicimos al aire. Y ahora vamos a seguir tejiendo como lo muestra aquí el patrón gráfico. Hacemos 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, etcétera, etcétera, hasta llegar al final, donde tenemos que hacer otra vez 8 cuadritos cerrados, de los cuales a los últimos 2 cuadritos los haremos al aire. Recuerden que para hacer 2 cuadritos cerrados al final de una fila tienen que tejer al aire en total 6 puntos altos. Y eso es todo, así es como se hacen 2 cuadritos cerrados al aire al final de una fila. Y haciendo esos 6 cuadritos cerrados al aire al final de la fila completarán los 25 puntos altos en total, que son los 8 cuadritos cerrados que tenían que hacer. Y una vez que tengan listo todo esto, ya tendrán completa la fila número 41. Bueno, así es como está quedando el trabajo con 50 filas totalmente terminadas. Acá podemos ver los bordes. Así es como está quedando el tejido con 75 filas completamente terminadas.
Así es como está quedando nuestro trabajo con 100 filas completamente terminadas. Este tutorial